Vamos a orar. Señor Jesús, le damos gracias en esta mañana. Gracias que nos podemos congregar aquí, Señor, en busca de usted. Gracias por su palabra, su Espíritu Santo, Señor, que confirma su palabra en nosotros. Señor, recuérdenos, Señor, de las cosas que usted ha puesto en su palabra. Su palabra está completa y en realidad contiene las respuestas de la vida, Señor. En esta mañana, Señor, usted sabe exactamente dónde nos encontramos. Nosotros, aún en las dificultades de la vida, Señor, en nuestros problemas, tormentas, aún, Señor, usted sabe todo de nosotros. En este día, Señor, nosotros queremos saber más de usted. Queremos ser recordados, Señor, enseñados de su palabra. Confirme, Señor, adentro de cada uno de nosotros el propósito de nuestra existencia, Señor. Señor, gracias por nuestra salvación, que usted dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros, cada pecador, Señor. Pero nosotros que hemos respondido nos gozamos de tener esta salvación, Señor. Ayúdenos a caminar, Señor, no por vista, pero por fe. Señor, nos rendimos ante usted en este día y le damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Buenos días. Por algunos que quizás no me conozcan, soy Mario Cañedo, soy pastor de la congregación hispana en Rialto y estamos aquí para compartir la palabra con ustedes. Si nos ponemos de pie, abran sus Biblias, estamos en el libro de Apocalipsis en esta mañana. Vamos a leer y ver aquí la segunda venida de Cristo, es en lo que nos vamos a enfocar, pero resaltan muchas cosas a través de este estudio. Estamos estudiando este libro allá en la congregación en español y vamos aquí hemos ya pasado este capítulo, pero me habla mucho el Señor acerca de lo que está escrito aquí. Apocalipsis capítulo 19, comenzando en el versículo 11. ¿Ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que la montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Favor de tomar asiento. Ahora, es importante tomar tiempo y leer, estudiar este libro de Apocalipsis. Yo sé que existen muchas ideas y mitos allá afuera. Muchos piensan que no debemos de leer este libro. Le tienen temor a este libro. Le tienen temor a las señales del fin de los tiempos y de lo que va a pasar. Pero como cristianos, nosotros primeramente no debemos de temer temor a la muerte.
Porque para nosotros estar aparte del cuerpo es estar en la presencia de Dios, es lo que la palabra nos enseña. Entonces nosotros solamente estamos pasando por aquí. No es nuestro hogar. Estamos pasando por aquí y quiero que entiendan, este libro es la revelación de Jesucristo. En decir eso, fíjate, volteen conmigo, vamos a Apocalipsis capítulo 1 por un momento. El versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo. Entonces este libro no está encubierto, no está tapado. Está abierto para que uno pueda leer, entender, aplicar, entender los tiempos. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fíjate lo que dice el versículo 3. Bienaventurado el que, ¿qué? ¿Qué dice? ¿El que qué? El que lee. Fíjate, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Entonces, fíjate, bienaventurado, palabra sencilla, bendecido. Uno va a ser bendecido en leer. ¿Leer qué? Leer este libro, leer el libro de Apocalipsis. Es lo que el Señor aún trae desde el principio. ¿Por qué? Porque es una revelación que dice para manifestar a sus siervos. Todo esto debe de ser ánimo para nosotros, el creyente. El incrédulo, claro que le va a tener temor. Claro que le va a sacar. Claro, das un mensaje sobre la muerte y el incrédulo está inquieto. ¿Por qué? Porque no tienen paz con Dios. Tan importante tener esa paz con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 19 del primer capítulo. Este es Apocalipsis 1:19. Nos dice así: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Este es el versículo clave, es el bosquejo de este libro. Nos da 3 divisiones distintas. Escribe las cosas que has visto. Le está hablando a Juan, el apóstol que escribió este libro. Las cosas que has visto, las cosas que son y después las cosas que han de ser después de estas. Está dividido en 3 partes. Nosotros encontramos aquí y las cosas que han de ser después de estas. Estos son eventos en el futuro para poder entender. Son cosas que van a pasar en el futuro. Y todo lo que hemos visto, y para darle un breve repaso aquí, la destrucción de Babilonia se encuentra en el capítulo 17 y 18. De este libro de Apocalipsis. Dios ha juzgado el falso sistema religioso que es conocido como Babilonia. Tanto como juzgó el comercialismo que proviene de Babilonia. Eso toma lugar en el capítulo 17 y 18. Después del juicio del gran sistema comercial y de la religión falsa de Babilonia, va a haber una gran celebración. Es la celebración de un gran banquete en el cielo. Es una gran celebración, podemos decir el clímax del libro de Apocalipsis. La bestia, tanto como su sistema religioso y el del comercialismo, han sido derrotados a este punto en el futuro. Y aquí vemos una gran celebración en la primera parte de este capítulo 19. Vemos las alabanzas en el cielo. Vemos la cena de las bodas del Cordero. La celebración que existe ahí por lo que ha pasado. Y vemos ahora aquí, este gran banquete. Este gran banquete va a ser el más largo en toda la historia de la humanidad. Quiero que entiendan, en aquellos tiempos, cuando se casaban las personas, había una celebración casi como de una semana, en completo. Esta celebración aquí va a durar 1000 años. 1000 años.
La iglesia, podemos decir, está de luna de miel con el Cordero por 1000 años. Pero esto solamente es un rasgo del principio de la eternidad para entender. Ahora, aquí en estos versículos, del versículo 11 al 21, nos enfocamos en la segunda venida del Señor, de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y vemos que no es la primera vez que ve el cielo abierto. Pero dice, entonces vi el cielo abierto. Y es, como le dije, no es la primera vez que el apóstol Juan ve el cielo abierto. Fíjate Apocalipsis 4:1. Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y quiero que entiendan, después de esto aquí, en esta porción de escritura, es la palabra griega metatua, que se encuentra aquí en este versículo. Y quiero que entiendan que es una referencia al fin de la iglesia. La historia de la iglesia nació ¿cuándo? ¿Cuándo nació? ¿En qué día? El día de Pentecostés, ¿verdad? Ahí nació la iglesia. Entonces la historia de la iglesia comienza con el día de Pentecostés y termina, quiero que entiendan, con el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Es cuando es tomada. Es lo que nosotros como creyentes estamos esperando, que el Señor regrese por nosotros. Amén. Estamos en esta esperanza. Entonces, al terminar su obra aquí de la iglesia, su ministerio en la tierra, Juan mira y observa ahora una puerta abierta en los cielos. Y hay una voz como de trompeta que dice: sube acá, sube acá. Y lo que vemos aquí es que la puerta del cielo está abierta. Una puerta abierta. El rapto de la iglesia es exclusivo. Es solamente para el creyente. Para cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es decir, para todos los que hemos abierto, en el contexto, abierto la puerta de nuestro corazón. Cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón hacia el Señor, Él va a abrir la puerta del cielo hacia nosotros. Para entender. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Va a haber un compañerismo, una unión, una relación muy diferente a la religión. La religión es: haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Una relación, respondemos al amor de Cristo Jesús. Respondemos y creemos en Él. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho por nosotros. Dio su vida en la cruz por todo pecador. Pero no todo pecador va a responder y abrir la puerta de uno mismo. No se va a entregar. Pero aquí vemos la puerta del cielo se abre para los creyentes, para los santos en Cristo Jesús. Y dice: la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Volteen conmigo, vamos al libro de Primera de Corintios por un momento. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, ¿ya llegaron? 3 personas al lado de la izquierda, ok, vamos a esperar. Primera de Corintios capítulo 15. Fíjate, comenzando en el versículo 51 del capítulo 15. Toma en cuenta lo que nos dice aquí. Pablo escribe y dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y tenemos que reconocer este cuerpo que tenemos, esta carpa que tenemos es creada para este mundo, no es creada para el cielo, es para este mundo. Pero va a llegar el momento que vamos a ser transformados, nos va a dar cuerpos celestiales, cuerpos glorificados. El Señor Jesucristo, al levantarse de los muertos, tenía un cuerpo glorificado. Él se podía presentar en medio de las personas. ¿Por qué? Porque podía trasladar a través de las paredes, a través de puertas cerradas. Pero aún podía comer, aún lo podías tocar. ¿Fantasma? No. Es un cuerpo hecho para el cielo, un cuerpo celestial. Y es lo que nosotros estamos esperando, el rapto de la iglesia. ¿Ven? Y quiero que entiendan, el rapto y la segunda venida no es lo mismo. Y por eso le estoy poniendo énfasis aquí, para que nosotros mismos podamos saber la diferencia. Vemos que tendremos cuerpos nuevos, seremos transformados, no veremos la tumba, estaremos con Jesús, no veremos la muerte, nos vamos a poder burlar de la muerte. Bueno fuera que el Señor regresara y no vamos a tener que ver la muerte nosotros. Pero al mismo tiempo, recuerda que su deseo es que nadie se pierda. ¿Cuántos conocidos conocemos nosotros que no conocen la verdad de Dios? Que están perdidos en sus pecados. Van a estar perdidos por toda la eternidad. Por eso se dilata. Porque no quiere que nadie se pierda. Tenemos una responsabilidad nosotros como iglesia. La responsabilidad de hablar la verdad. De proclamar que Cristo vive. De proclamar y decir, crees en Él. Y lo he dicho todo el tiempo, todo hispano cree en Dios, pero creen aquí y no aquí, en su corazón. Sal a las puertas aquí, ve aquí a la taquería, ve donde quiera. Todo hispano cree en Dios, pero mira cómo viven, que es el fruto y la evidencia de su vida. Y eso es algo que nosotros, debe de haber ese fruto, el fruto del Espíritu, aún en nuestras vidas. Y es más, algunos niegan el rapto, que la iglesia no va a ser arrebatada. Lo niegan. Simplemente te van a decir, no, pues la palabra rapto ni existe en la Biblia. Y te voy a decir, tienen toda razón. Nuestra Biblia que usamos, la Reina Valera, que es traducida del griego, y es aquí que se usa una palabra griega. La palabra aquí es arpazo. Arpazo significa ser tomado de repente. Es lo que significa. Y seremos tomados arriba, nos encontraremos con el Señor en el aire, tomados arriba. Y esta es la palabra arpazo. No es rapto. Fíjate, Jesús nos prometió que regresara por nosotros. Y esta es una referencia al rapto, o podemos decir que es la promesa del rapto. Nosotros, los creyentes, la iglesia, estamos esperando en esta venida del Señor. No la segunda venida, pero el rapto de la iglesia. Porque la segunda venida es en el futuro. ¿Cuándo en el futuro? No te puedo decir. Pero la iglesia va a ser arrebatada
antes de ese tiempo. Fíjate, Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Ahí pueden voltear. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Comenzando en el versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Todos hemos perdido a personas que amamos. ¿Conocieron a Cristo? Si conocen a Cristo, nos vamos a ver una vez más. Va a haber una gran reunión. Pero dice, hermanos, ¿con quién está hablando? Nosotros, los creyentes. Hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermes, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Fíjate el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, arpazo, del griego significa ser tomados de repente, o raptus, que es del latín, la cual significa tomados arriba. Entonces, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjate, nos debe de dar un gran aliento, nos debe de motivar, nos debemos de estar gozando, porque el Señor no se ha olvidado de nosotros, va a regresar por nosotros. Así que vemos en nuestro estudio, la primera vez que abrió el cielo, nuestro Señor Jesucristo tomó a los santos con Él en el rapto. Pero aquí lo que estamos viendo es la segunda venida, y ahora viene con ellos, con los santos que fueron arrebatados, para poder entender el contexto de lo que estamos viendo. Y dice, y he aquí un caballo blanco. Viene montado en un caballo blanco, y para el mundo antiguo esto era una figura de conquista. Un general romano cabalgaba en un caballo blanco cuando desfilaba en triunfo en Roma. Así que Juan ahora ve a Cristo como el conquistador. Lo ve llegando y dice, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fiel es la palabra pistos, que quiere decir absolutamente digno de confianza. Y verdadero, alecinos, que tiene dos significados. Quiere decir verdadero en el sentido que Jesucristo es el único y que trae verdad. Y que nunca, en ningún tiempo dice nada que contenga la menor falsedad. Nunca. Pero también quiere decir genuino, como opuesto a lo falso. ¿Ven? Y quiero que entiendan, y veníamos platicando en el camino hacia acá, veníamos platicando en el carro, quiero que entiendan algo. Como cristianos, Cristo Jesús nos permite entrar a la realidad. Podemos ver las cosas tal como son. Es solo en Cristo Jesús que entramos en contacto con la realidad. Porque el mundo hay muchas cosas falsas. Te puedes envolver en alcohol, en drogas, en cualquier pecado. Pero no es verdad, no es genuino, es falso. Y el Señor, fíjate, en conocerlo nos permite entrar a la realidad y ver las cosas tal como son. Para poder vivir
para Él. Muchas veces sales aún de la iglesia, sales de tu casa, estás estudiando la palabra y miras a las personas y puedes ver dónde están perdidos, puedes ver en qué están envueltos. Puedes tener una conversación con ellos y escuchas la vida falsa que están viviendo. Se ve todo eso. Y eso es lo que el fiel y verdadero Señor hace por nosotros. Tenemos tanto de qué estar gozosos. Cuando la palabra dice bienaventurados, esa gran bendición de conocerlo personalmente. Y dice, con justicia juzga y pelea. Él juzga y hace la guerra con integridad. Versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Fíjate, sus ojos eran como llama de fuego. Los ojos de Cristo como llama de fuego indican su justicia, así como el juicio que cae todo, sobre todo lo impuro. Se ve. Y uno dice, no debemos de juzgar a esos afuera de la iglesia. Dios va a juzgar con ellos. Pero aún nosotros adentro de la iglesia, tiene que haber esa contabilidad entre nosotros. Debe de haber ese amor entre nosotros. Hay veces uno no se está comportando bien con su propio hermano. Y el mundo ve esto y dicen, ¿y ellos son creyentes? No. Podemos ver estas cosas. Y dice, había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas para poder entender. En los días antiguos, cuando un monarca usaba varias coronas, representaba que era un rey de no nomás un país, pero de otros países. Pero en la cabeza de Cristo, el vencedor, hay muchas coronas que son la muestra que Él es el Rey de Reyes. ¿Ven? Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. ¿Qué es este nombre? No. Una vez más, fíjate lo que dice la Escritura. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Si alguien te dice que lo conoce, aléjate de mí porque no, va a caer un rayo aquí en medio de nosotros. Si dices que lo conoces, no te creo. ¿Por qué? Porque la Escritura misma nos dice que ninguno conocía este nombre, solamente Él mismo. Entonces es algo que se va a revelar en el futuro cuando estemos en su presencia. Hay ciertas cosas que no nos va a permitir entender. De por sí tenemos la mente de chícharo, que no tenemos la capacidad para captar todo esto. Pero al mismo tiempo se va a revelar. Y personas han escrito y dicen, no, pues es esto y esto y esto. Hasta han escrito libros. ¿Pero qué dice la palabra? Dice, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Ninguno. Entonces, ¿qué más se puede decir? Pues nada. Y hay muchas sugerencias, opiniones, pero no se sabe. No se sabe. El versículo 13, fíjate si nos dice aquí, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Está vestido con una ropa empapada de sangre, pero quiero que entiendas, no es la sangre de él, pero la de sus enemigos. Porque Juan toma la escena del Antiguo Testamento que es llamada el día de la venganza de Jehová, que nos dio una descripción de esta venganza que estaba por venir en Isaías 63, 1 al 6. Si gustas voltear ahí, Isaías 63, 1 al 6 se escribió de esto que iba a pasar en el futuro, el día de la venganza de Dios. Y comienza el versículo 1 de Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar, porque es rojo su vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira
y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Y es lo que iba a pasar. Y es lo que ahora aquí encontramos a Cristo. Jesús vestido en esta manera. ¿Por qué? Porque en justicia Él hace juicio, tanto guerra. Vemos que Isaías describe como el que viene a traer su juicio y juicio final sobre la tierra al regresar. Y dice en nuestro texto, y su nombre es el Verbo de Dios, y verdaderamente me encanta. No puedo expresar lo que tanto que me encanta lo que dice aquí y por qué lo dice aquí. El Verbo de Dios, la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Fue en Génesis capítulo 1, que se oye esta frase repetida en cuanto a referencia a la creación. Y dijo Dios. Es la palabra de Dios que creó los cielos y la tierra. Y si recuerdas también Juan capítulo 1, lo puedes leer a tu tiempo. Dale un repaso. Pero podemos decir, y la manera que lo podemos entender es el verbo en acción. Porque cuando fuimos a la escuela, el verbo es la acción. Entonces, el verbo de Dios es la acción. Jesús es creador. Es la acción. Cuando Dios dijo, Jesús creó. Ahí estaba. Estaba el Espíritu Santo. Estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero vemos la palabra de Dios en acción para poder entender. Fue la palabra activa la cual cumplió el mandamiento. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate lo que la palabra de Dios es tan cortante, tan filosa, aún ponte a pensar, de dos filos que puede partir el espíritu, el alma y el espíritu. Y uno dice, pues ¿dónde comienza uno y el otro? Pues la palabra de Dios, fíjate lo que puede hacer. Increíble. Y me encanta que dice, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Oh, es que no es lo que quise decir. El Señor sabe las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Increíble. Por eso me encanta pasar tiempo en la palabra de Dios. Animar a personas que pasen tiempo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Yo siempre digo, basura para adentro, ¿qué es lo que sale? Basura para afuera. Si te pasas tiempo en la palabra de Dios para adentro, fíjate lo que sale para afuera. ¿Quieres la prueba para ver dónde estás? Saca el martillo y pon el dedo y date un golpe y vas a ver lo que sale. ¡Ay, se me chispoteó! No, es lo que está adentro. ¿Ves? Basura para adentro es basura para afuera. Y la palabra, tan importante. Y vemos el verbo de Dios. Y podemos entender que cuando Juan llama aquí a Cristo Jesús el guerrero, quiere decir que vemos la palabra de Dios en toda acción. La palabra de Dios en toda acción. En todo su poder. Como la palabra de Dios. Así que todo lo que Dios ha dicho, todo lo que ha prometido, todo lo que ha advertido, está incorporado en Cristo Jesús, el verbo de Dios. El verbo de Dios.
Cristo Jesús en su primera venida fue el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. Pero en su segunda venida es el fiel y verdadero, cumpliendo todas sus promesas. Todas sus promesas. Y los ejércitos, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cuando vayamos a regresar con Él, tendremos vestiduras blancas y vamos a montar unos hermosos caballos blancos. Ay, pero hermano, yo le tengo miedo a los caballos. No te preocupes, lo de menos. Pero fíjate, vamos a ser parte del ejército en la batalla de Armagedón. Y vemos que nuestras vestiduras no se manchan. Judas nos permite ver un cuadro de esta escena, ver cuando el Señor regrese con su ejército para hacer juicio contra todos. Lo puedes leer en Judas, capítulo 1, versículo 14 al 15, pero te lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice así: de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Y es lo que está por venir. Ahora, Pablo lo dijo de esta manera. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esa es la referencia. Así que cuando Jesús regrese a establecer el reino de Dios sobre la tierra, nosotros viviremos y reinaremos con Él por 1000 años. Versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vemos que su boca sale una espada. Tanto como leímos de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Y es lo que se nos permite ver aquí. Ahora, las palabras que salen de su boca, una espada filosa. Podemos entender que ahora, ¿por qué nuestras vestiduras siguen limpias? ¿Por qué están blancas? Porque fíjate, Él viene a hacer guerra, pero no va a ser una batalla tanto como nosotros la conocemos. Él simplemente en el decir, hablar las palabras, el enemigo es destruido. Puf. Y ya no están. Están todos muertos. Increíble. Así que vemos que con su mera palabra, una espada afilada, que con esta golpea a las naciones, y él comienza a gobernar con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, dice, y de la ira del Dios Todopoderoso. Es una alegoría que describe al Cristo guerrero pisando las uvas para producir el vino de la ira de Dios, que han de beber sus enemigos para su perdición. Deja leértelo este versículo, el versículo 15, Nueva Traducción Viviente, lo dice así: de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro, y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. Versículo 16 nos dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos que su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solamente él mismo. Pero también vemos que hay un nombre sobre su vestimenta y que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 17 dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid
y congregaos a la gran cena de Dios. Son invitados. Aquí podemos entender este versículo, que entramos a ver la condenación de los enemigos de Dios. Es la escena final de Armagedón, pero cuando los buitres son invitados por un ángel a venir a la gran cena de Dios. Y no sé si has visto buitres, pero tan grandes. Yo sé, me recuerdo yendo hacia La Paz, cuando hay animales ahí muertos en la carretera, unos pájaros grandísimos. Estuve en Cuba y olvídate, quédate dormido un ratito y no, se te dejan venir. Increíble la grandeza de estos animales. Pero vienen a comer. Son invitados de todos los cielos a hartarse ¿de qué? De la carne de los cadáveres que van a quedar ahí. De la gran matanza. Increíble la escena. Y quiero, una vez más, le quiero poner énfasis aquí. Esto no es para el creyente, para el incrédulo. No tengas temor de las cosas que están por venir. No tengas temor de las cosas en que estamos viviendo, por lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él nos sostiene. Versículo 18 dice: para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y ponte a pensar, qué gran contraste aquí. Que nosotros, los creyentes, participando en el banquete de las bodas del Cordero, como la novia. Y aquí vemos que los participantes de la gran cena no son participantes, pero ellos mismos son la comida. Son el alimento para las aves. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Vemos que Juan ve a la bestia con los reyes de la tierra, con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra Dios y su ejército. Aquí una vez más referencia a la gran batalla de Armagedón, pero ponte a pensar por un momento. Ponte a pensar. Te voy a decir, es inútil pensar que puedes hacer guerra con Dios. Pelear con Dios, deja decírtelo en esa manera. Pelear con Dios. ¿Estás peleando con Dios? ¿Te estás deteniendo? ¿No te estás entregando por completo? Estás peleando con Dios. Y es inútil. Vemos que es la bestia el cual ha engañado al mundo en pensar que uno puede batallar contra Dios. Deja preguntarte en esta manera. ¿Estás luchando con Dios? Existen áreas en tu vida que Él desea tener y no las quieres dar. ¿Que no te quieres entregar? Oh, Señor, me doy por completo, le doy todo, con excepción de... Estás peleando con Dios y es inútil. Estás peleando una batalla que vas a perder. Y estás perdiendo las bendiciones de Dios aún en este momento. Deja preguntarte, ¿has oído su voz y no quieres entregarle esa área? ¿Has oído su voz que te dice no te juntes con esas personas? Aléjate de ahí, no hagas eso. Porque te voy a decir, como pastor, no tengo que andar atrás de las personas. Es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer esas cosas. Pero cada uno de nosotros escuchamos, oímos. A veces nos queremos hacer perezosos, como osos, ¿no? No, hoy día no.
pero oímos la voz de Dios. Te voy a decir, la batalla no es conmigo, no es con Danny, no es con la iglesia. Es con Él. Es con Dios. A veces el Señor nos dice, habla con tal persona. No, pero es que mejor me muerdo la lengua. Mejor permito que mi vida sea testimonio. A veces es necesario usar palabras también. ¿Cuántos conocemos esta idea de ser un cristiano en el closet, a escondidas? Estar trabajando con personas y, yo ni sabía que eras cristiano. Wow, es lo peor que alguien puede decir de ti. Es lo peor. Que puedan ver algo diferente en nuestras vidas. Y muchas veces es porque estamos peleando contra Dios. Pero fíjate la gran batalla. Todos van a ser destruidos en esa batalla. El versículo 20 dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vemos que en ese momento, inmediatamente, el anticristo, tanto el falso profeta, serán juzgados por el Señor. Vemos que serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Ellos serían los primeros a llegar al infierno eterno conocido como Gehenna. Ellos, la bestia, el cual es el anticristo, el falso profeta, estarán ahí aislados solo por 1000 años. Y una vez más, ellos inmediatamente serán lanzados al lago de fuego. Y es en el próximo capítulo. Quiero que entiendan que este lugar es conocido como la muerte segunda. La muerte segunda. Ahora, ellos no van a estar en el juicio final, el cual es conocido como el juicio del gran trono blanco. Este juicio tomará lugar al terminar el reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Pero más tarde, de 1000 años más tarde, Satanás será lanzado al lago que arde con fuego. Es lo que dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el lugar que los espera. Y fíjate, toma en cuenta que no son consumidos, no son destruidos. Vemos que allí están 1000 años y después vemos que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 21. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora, muchos no quieren creer en el infierno hoy en día, pero es un lugar real, tanto como el cielo es real. Es real. Jesús nos prometió en Juan capítulo 14 que Él ha ido a preparar un lugar para vosotros, dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El cielo es real. Y la pregunta aquí es esto. Si lo opuesto del cielo es real, ¿dónde te vas a pasar la eternidad? ¿En cuál vas a participar? ¿En el banquete de las bodas del Cordero o en la cena de Dios? ¿En cuál? Hebreos 9:27 nos dice, y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a morir, pero si te mueres en tus pecados, estás perdido por toda la eternidad. Porque no hiciste la decisión de vivir, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No creíste en Él. Cada uno de nosotros tenemos una cita divina con Dios. Y sin duda, vemos que la Biblia es muy clara en que todos, tanto creyentes como incrédulos, estaremos algún día ante Cristo Jesús.
para ser juzgados. Pero entiende esto, estas son las buenas noticias para los creyentes. Es que nuestro juicio no va a determinar si somos lanzados al lago de fuego. Porque eso ya fue establecido una vez que creímos en el Evangelio y nos convertimos y ahora somos hijos de Dios. Muy diferente. Sin duda, sin absolutamente duda, no existe, no hay lugar para esa duda. Jesús va a regresar una vez más. Va a regresar por nosotros. Pero te pregunto en este día, ¿cómo vas a responder? Te voy a decir, es tu decisión aceptar a Jesús como Señor y Salvador o rechazarlo. ¿Cuál es tu respuesta? Solamente tú sabes. Solamente tú sabes. ¿Qué es la aplicación aquí? Te voy a dar 4 puntos de aplicación. Primero, el rapto de la iglesia es real. Viene el día que el Señor vendrá por su iglesia. Deja preguntarte, si eres creyente, ¿vives con esa anticipación que Él regresa por nosotros? ¿Estás viviendo con esa anticipación? Segundo, Jesús es fiel y verdadero. Solo en Cristo Jesús entramos, podemos decir, en contacto en realidad. Podemos ver la realidad de las cosas. 3, Jesús juzga y hace la guerra con integridad. Todos, y digo todos, vamos a tener que dar cuentas al Señor, porque Él nos va a juzgar, Él juzgará. 4, última vez que te pregunto, ¿estás luchando con Dios? Yo te voy a decir, deja de luchar, entrégale tu corazón, invítalo que Él sea Señor y Salvador. Te voy a decir, para muchos creyentes, Él es Salvador, pero lo que no es Señor. Crees en Él para tu salvación, pero no hay acción en tu vida. ¿Cómo podemos responderle a Él y decir, no, Señor? Entonces, ¿es nuestro Señor o no? Porque hay veces nos pide y uno dice, no, yo no puedo. No, es que me da vergüenza. No, pero es que si es nuestro Señor, hay que detenernos de Él. Yo cuando leo la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo Jesús. Así que hay que ponernos de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, en este día le damos gracias por su palabra, Señor, por la promesa, Señor, que usted nos ha dado que va a regresar por nosotros, Señor. Vivimos con esa anticipación, Señor, y nos damos estas palabras de aliento, como en este día, Señor. Los problemas y dificultades que pasamos por este mundo, por este tiempo en nuestra vida, Señor, no son nada al contraste de la eternidad. Gracias, Señor, por su amor tan grande por nosotros. Señor, pedimos por la salvación de todo aquel que no cree. Si hay alguien aquí en este día que se pueda arrimar con un hermano y hermana para que se le explique el Evangelio y ellos también puedan ser salvos. Señor, también pedimos, Señor, que nosotros podamos rendirnos en completo. Si hay áreas en nuestra vida, Señor, que haya arrepentimiento, un quebrantamiento, Señor, por la desobediencia y el pecado en nuestra vida. Señor, que no sea remordimiento. Señor, gracias le damos en este día por su amor y su misericordia. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Dios me los bendiga.